Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hoy es sábado santo, día del Señor. Y el tema de esta mañana es un tema bien interesante. Es un tema que llama mucho la atención. Uno de los textos que más se utiliza en la Biblia cuando nosotros hemos tenido algo específico y hemos orado por ello, el Señor lo da y de repente ya no lo tenemos. Citamos las palabras que dijo Job. Cuando nosotros, ¿qué palabra dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Pero ¿y qué pasa cuando Jehová nunca dio? ¿Seguiríamos alabando el nombre de Dios? Amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, no está funcionando, parece. Vamos a ver. Esperemos que sí. Ok, muy bien. Excelente, gracias. Hoy vamos a hablar un poquito acerca y vamos a reflexionar un poquito acerca del dolor y la conexión que tiene con la fe. Y hay unas preguntas que siempre nos hacemos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué el Señor calla a veces? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué está a veces en silencio? Nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿Y por qué Dios calla en momentos de crisis, enfrentando su dolor y buscando respuestas que parecen eludirnos a veces? Y a veces preguntamos por qué el Señor trabaja y está en silencio. ¿Por qué calla el Señor a veces cuando la situación parece que no hay salida y hemos orado por algo bueno que se supone que va a beneficiar nuestra vida? ¿Y por qué el Señor a veces guarda ese silencio? ¿Por qué? ¿Por qué a veces calla el Señor? Vamos a repetir el versículo que vimos. Hablamos de Job 1:21 y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué pasa cuando Jehová nunca dio? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta ocasión solicitamos tu Santo Espíritu al abrir tu palabra, para que sea Él quien nos hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros oídos, a nuestro ser. Dirígenos a Dios y acompáñanos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios calla, creeré igual, alabaré igual, permaneceré fiel igual al Señor. Quiero hacer una aclaración muy importante. Yo creo que esto es sumamente importante. Esta aclaración no está en el libro, pero a veces uno toma las cosas piensa que las personas ya han pensado en esto, pero yo creo que es muy importante hacer esta aclaración. La presentación que voy a hacer a continuación, o de lo que vamos a hablar, se refiere a una situación específica en la vida donde nosotros estamos pasando por una situación espiritual especial. Pero sí, hay alguna persona que tiene una situación donde la vida, la integridad física, emocional o espiritual está en peligro, tiene que tomar acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué estoy sufriendo por esto tanto tiempo? Y estamos sufriendo y vemos que nuestros familiares o amigos o alguien está sufriendo por un asunto físico, hay que tomar acción como cristianos. Amén. Yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque hemos visto muchos casos en los cuales que decimos y tomamos la excusa por ser cristianos y guardamos silencio cuando en realidad no deberíamos. Amén. Y yo quiero hacer esa aclaración que es muy importante. Ahora, esto se trata de cuando Jehová nunca dio, únicamente en procesos espirituales, cuando nosotros estamos esperando por eso que hemos orado tantas veces y el Señor no contesta para nosotros. ¿Entendemos? O no contesta como nosotros queremos. ¿Está bien? ¿Estamos claros con ello? Muy bien. Jeremías 29:11, nuestra lectura bíblica dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios espera siempre lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. ¿Estamos de acuerdo con ello? Tenemos de acuerdo que a pesar de que nosotros recibiremos muchas veces un no o una espera como respuesta, tenemos que entender que Dios es todo soberano y que Él entiende mejor el camino que nosotros debemos trazar si nos encomendamos a Él. Amén. También lo dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. Y uno de los mejores que más me gustan textos que dijo Job es: me probará. Y yo me imagino cuando Él agarra esa piedra preciosa que es el oro, que tiene un montón de otras cositas ahí. Para purificarlo necesita, ¿qué pasa? Pasar por fuego, y el fuego es muy duro. Estamos de acuerdo que es muy duro, es muy difícil. Pero necesita ser purificado
y sacar toda esa basurita que tiene esa piedra preciosa, y entonces saldré como oro, decía Job. Él entendía que en su relación personal con Dios, Dios quería lo que era mejor para él a pesar de la situación que él estaba pasando. Y es precisamente de él quien vamos a hablar. Patriarcas y profetas. La página 424 dice, al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Y quiero que tengamos esto bien claro esta mañana. Dios tiene un propósito. Es decir, que somos especiales para Él, porque Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Nunca los conduce por otro camino que el que elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo. Todo lo que les impone como prueba tiene por fin fortalecerlos para obrar y sufrir para Él. Todo sería para su honra y su gloria. Amén. Patriarcas y Profetas, página 424. Cuando yo leo la historia de Job, yo no me imagino a Job en esta condición. Una condición difícil, paupérrima, pasando dificultad, pero sonriendo a pesar de la dificultad. Qué difícil eso, ¿no? Pero cuando yo veo a Job, le dije, yo creo que Job en algún momento cuando él decía, sea el nombre de Jehová bendito, no estaba, sea el nombre de Jehová bendito. Él decía, sea el nombre de Jehová bendito a pesar de lo que me está sucediendo en estos momentos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer dos textos de ese libro. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Vamos a leer tres textos, 20 al 22. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice la palabra del Señor, entonces Job se levantó, rasgó su manto. Ahora, quiero hacer una aclaración. En este momento no creo que él estaba muy contento que digamos. Él estaba afligido. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y mientras él decía esto, yo siento que él estaba esperanzado. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ya tenía una sonrisa en su rostro para mí. Ese es como yo imagino a Job. Él comenzó apesadumbrado y mientras él hacía lo que él hacía, él dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice, en todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo quisiera ser como Job. A mí me pasa lo mínimo en mi vida y yo ya empiezo a buscar culpables. Y lo primero que tenemos como seres humanos es que buscamos y echamos la culpa a Dios. Mis queridos, en el silencio aparentemente de Dios, Job fue transformado. Él tuvo pérdidas irreparables. En medio del dolor, Job encontró silencio divino. Él adoró a Dios incluso en su sufrimiento y su fe se fortaleció a través del proceso. Y la idea del mensaje esta mañana es que entendamos de que a pesar del sufrimiento, a pesar de la espera, a pesar del dolor, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno en gran manera. Dice, reflejemos a Jesús, una cita de la hermana White. El cuidado de Dios por su herencia es constante. No permite que sobrevenga aflicción alguna a sus hijos fuera de las indispensables para su bienestar presente y eterno. Amén. Dios quiere nuestra bendición eterna. Acuérdense que el trabajo del cielo es salvarnos. Purificará a su iglesia así como Cristo purificó el templo durante su ministerio terrenal. Todas las pruebas y aflicciones que el Señor permite que recaigan sobre su pueblo son para que logre una piedad más profunda y tenga mayor fortaleza para proclamar los triunfos de la cruz. Vamos a ver otro caso en la Biblia. Un rey joven, bastante joven, David, estaba sufriendo, estaba acongojado, estaba triste. Vamos a buscar y abrir segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente.
Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo David? Nosotros conocemos la historia que había pasado. Ya sabemos cuáles eran las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero David tenía algo de esperanza porque él conocía el corazón de Dios. Y él rogó, pidió, suplicó, ayunó, y dice la palabra de Dios, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. No sé cuántos de nosotros hemos tenido un sufrimiento tan grande que hemos pasado toda la noche acostado en tierra, suplicando, llorando, tirando lágrimas hasta que se seque todo el alma, todo el corazón. Y no escuchamos respuesta del cielo a nuestra súplica. Él estaba llorando, estaba acostado en tierra. Y dice el versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Versículo 18, mas al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, si este niño cuando estaba vivo estaba así sufriendo, imagínense, ahora que se da cuenta que él ya ha muerto. ¿Cuánto más se le afligirá si decimos que el niño es muerto? Me llama mucho la atención el versículo 19 que dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió, preguntó, se levantó, se alistó y salió. ¿David oró o no oró toda la noche? ¿David suplicó o no suplicó toda la noche? Por algo bueno. David buscó a Dios con ayuno, clamó por la vida de su hijo. El niño falleció a pesar de la súplica, pero David adoró incluso en la tristeza. David se levantó de su lecho y dijo, alabado sea el Señor, que su voluntad sea hecha en mi vida. El libro de la oración, página 38, párrafo 2, dice lo siguiente. Las respuestas de Dios no siempre son las que esperamos. A veces nosotros queremos que Dios conteste exactamente como nosotros pensamos o como nosotros queremos, pero no siempre es así. La palabra de Dios dice, pedid pues, pedid y recibiréis. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. Dios contesta todas las oraciones. No es que Dios no conteste las oraciones. Lo que pasa es que a veces Él contesta con algo que nosotros no esperamos. Él a veces contesta con una espera. Él a veces contesta con un no. Pero contesta todas las oraciones. Y eso es lo magnífico de Dios. La promesa bíblica dice, pedid y se os dará. Se va a contestar tu oración. Pero tal vez no como esperas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe y el Señor lo va a conceder. Amén. Son oraciones que Él siempre va a decir que sí. Interesante. Cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue está exactamente como deseáis o cuando la esperas, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una relación con Dios. No es exactamente lo que yo quería o la salida que yo esperaba, pero Dios contestó mi oración. Las oraciones que le veis en la soledad, allí encerrado en tu cuarto, a solas con el Señor. Las oraciones que hables con el Señor y le pidas de todo corazón, en el cansancio de la prueba, ya estás cansado, ya estás afligido, ya estás harto de la situación, ya no quieres más, pero sigues orando y pides a Dios, Dios lo va a contestar. Lo dice la sierva del Señor. No siempre como lo esperamos, no siempre como lo queremos, pero siempre para nuestro bien. Y eso es una cosa que tenemos que tener siempre en mente. Siempre para nuestro bien. Subráyalo en su mente. Búsquelo, apréndase el párrafo de memoria. Libro de la oración, página 38. Tengo que hacer la aclaración de que el libro de la oración es de la edición del 06, como ustedes pueden ver allá, pero está en la página 38, número 2. Vamos a ver otro caso en la Biblia. Moisés. Yo imagino que cuando Moisés fue llevado al monte Nebo, él estaba arriba mirando hacia la tierra prometida. Imagínense esa situación, bien interesante. La sierva del Señor menciona de que una de las cosas más difíciles para Moisés fue haberse separado de su pueblo en ese momento.
Él amaba, pero eran sus niños para Moisés. Era su pueblo especial. Y él se estaba separando de Moisés, de su pueblo. Moisés estaba separando de su pueblo. Vamos a seguir en nuestras Biblias y buscar Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 4 al 7. Deuteronomio capítulo 34. Versículos 4 al 7. Dice, y le dijo Jehová, algo que él no esperaba. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero, ¿qué pasa? No vas a entrar a la tierra terrenal. Y dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y algo pasa interesante, como Moisés estaba solo, y le fue dicho que él iba a morir solo, después de haber estado tanto tiempo con esta multitud, tanto tiempo con este pueblo, lidiando, trabajando, sufriendo, andando, se le dijo, vas a morir solo. Pero humanamente hablando, ¿quién le enterró? Dios mismo. Y algo interesante que quiero hacer notar, dice, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, porque Moisés, ¿dónde está, mis queridos? Dice la palabra de Dios, Moisés contempló la tierra prometida desde lejos, a pesar de su liderazgo, de su trabajo, y podríamos nosotros humanamente decir, voy a permitirme decirlo humanamente hablando, de sus pequeñitos errores, humanamente hablando. Pero para Dios no era así. Para Dios eran grandes errores. Porque sabemos lo que simbolizaba lo que él había hecho. Sabemos que la roca era ¿quién? Y al Moisés golpear la roca, ¿qué había pasado? Había roto el simbolismo y golpearla 2 veces. Para Dios no era un pecadillo. Pero para nosotros podemos decir, pero bueno, se equivocó un poquito. Moisés mostró confianza en el proceso. Aceptó la voluntad de Dios y dijo, está bien, Señor, voy a pesar de todo, aceptar el plan divino. Y los propósitos de Dios tenía para Moisés eran mayores. Y lo podemos ver cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Y entonces hubo una transfiguración. ¿Y quién se le apareció a Jesús? ¿Dónde está Moisés? Moisés no entró a la tierra prometida terrenal, pero ¿dónde está Moisés? Lo dice muy bien que él está en la Canaán celestial. Muy bien. Bien interesante. Probablemente Moisés no vio esa parte, pero Dios tenía un propósito más grande para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Que Dios tiene grandes planes para nosotros. Patriarcas y Profetas, la página 455 nos dice lo siguiente. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse. Estoy seguro que Moisés nunca olvidó esta importante lección, a saber que él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. 2 cosas importantes. Moisés tenía que aprender una lección muy importante y 2, para que el mundo no dijera, Moisés entró al pueblo, a la tierra prometida. Muy interesante. No podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que lo dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel siervo a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. La Canaán celestial. Cuando ustedes piensan en Pablo escribiendo sus cartas, y él menciona algo especial, vamos a pasar a la historia de Pablo ahora. Él habla de que él tenía un aguijón en su cara. Pudo haber sido la parte de la ceguera, algunos piensan que probablemente pudo haber sido otra cosa, algunos teólogos piensan que pudo haber sido un pecado que él estaba lidiando, muchas cosas pueden decir. Pero él estaba sufriendo. Y yo tengo siempre la gente me dice, ¿por qué tan serio?
puede ser que ni siquiera esté bravo, ni enojado, ni pensando mal, ni nada, pero mi cara se ve seria. Y yo me imagino a Pablo cuando él escribía la carta más o menos así. No es que él estaba bravo, no está enojado, simplemente tiene el aguijón que lo está molestando. Y cuando nosotros tenemos algo que está perturbándonos, a veces nosotros no estamos con la carita feliz. Yo puse a Job con la carita feliz porque me parece un ejemplo extraordinario, pero generalmente no hacemos eso cuando nosotros estamos sufriendo por alguna situación. A veces pasamos como lo hacía Pablo, difícil. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice el apóstol Pablo en este momento: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mira que él hace lo mismo que vimos en la cita con Moisés. Precisamente dice Pablo, para que yo no me ensalzase. Me he dado el aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca. Me gusta más esta palabra, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. ¿Estás sufriendo por algo específico? ¿Tienes un problema específico? Algo que tú no puedes alcanzar. Dios ha puesto un sueño en tu corazón y tú no puedes seguir adelante con ese sueño porque algo te impide físicamente, mentalmente, espiritualmente. Buenas noticias para hoy, para ti hoy. Dios se perfecciona en tu debilidad. Dios hace grandes cosas de tu debilidad. ¡Qué bendición! Por tanto, de buena gana, dice el versículo 9, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo, porque en realidad no es mi fuerza, en realidad no es mi fortaleza, en realidad no es porque yo soy quien sea, sino porque Cristo hace el trabajo en nuestras vidas. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en problemas, en angustia, en debilidades, en lo que sucede en mi vida, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Dios me permitió añadir en Cristo Jesús, pero ya sabemos de qué eso se refiere. Amén. Ese era Pablo. Pablo estaba sufriendo, tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era. No sabemos lo difícil que estaba pasando, qué situación estaba pasando, si era física, si era un asunto mental, si era un asunto espiritual. No sabemos, pero él tenía algo que estaba ahí para recordarle que no era su fuerza, que no era su fortaleza, que no era su poder, sino el poder de Cristo en él. Amén. Y esa es la gran bendición que podemos sacar de las dificultades que agobian nuestra vida. Pablo y su espina, lecciones de gracia. Pablo enfrentó una lucha constante y dolorosa. Él estaba sufriendo, pero 3 veces pidió a Dios que lo liberara y el Señor le decía siempre, bástate mi gracia. La respuesta fue, bástate mi gracia. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 85, podemos ver la siguiente cita. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. A veces nosotros nos afligimos y nos angustiamos por las cosas que van a suceder mañana. ¿Y cómo no si somos seres humanos? Pero ¿qué dice Jesús? He dicho, bástate mi gracia. Se da diariamente, así como el maná en el desierto para necesidad cotidiana, como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Dios va a suplir las necesidades, Él lo ha prometido. Bástate mi gracia, dice el Señor. Vamos a regresar al personaje de David. Ya una persona más vieja, ya ha tenido grandes batallas, ya ha tenido grandes luchas, su relación con Dios ha crecido grandemente,
Recordemos que David, a veces nosotros cuando hablamos de David lo señalamos por un pecado específico. David hizo un montón de cosas que no eran solamente ese pecado específico. Yo siempre cuando hablo de David recuerdo que David también se hizo el loco delante de un rey. ¿Saben lo que es hacerse un loco delante de un rey para que no lo mataran? Él se fue a lamer las paredes, a comer tierra, a hacer toda la locura. David hizo cosas que no eran del agrado de Dios. Pero Dios dijo que David tenía un corazón conforme a él. Entonces, ¿cómo es posible que David, siendo David, fue un ser pecador, haya tenido un corazón conforme al corazón de Dios? Dios le prometió algo a David. Dios le dijo que su hijo iba a construir el templo y él se quedó, yo quería construir el templo. ¿Por qué no soy yo el que construye el templo? Dios tenía planes específicos. Pero David tenía el deseo de construir ese templo. Él estaba deseando y decía, yo quiero construir ese templo a Dios. David había escrito un montón de salmos y él quería ver ese sueño de escuchar esos salmos cantar en ese templo que él iba a edificar. Pero Dios dijo, no, tú no vas a ser el que construye el templo. Ustedes saben cuántas veces, bueno, la Biblia no lo registra, pero imagínense cuántas veces David oró y suplicó al Señor para que él fuera el que construyera el templo. Porque él tenía los recursos, él tenía la fuerza, él tenía el poderío para hacerlo. Pero Dios le dijo, no, tú no vas a ser el que va a construir el templo. Así que Dios le instruyó algo muy interesante. Dios le pidió que instruyera a su hijo Salomón en las artes que él ya conocía con su gran experiencia para la construcción del templo. Y Salomón hizo un gran trabajo en la construcción del templo porque Dios tenía otros planes. Él dijo, el propósito es que tu hijo sea el que construya el templo. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar por qué fue específicamente Salomón el que construyó el templo? Y yo quiero hacer un paréntesis muy grande aquí, es que la gracia de Dios es tan grande que Dios perdonó a David su pecado y el mismo hijo de la mujer con la que él cometió el pecado construyó el templo. Interesante. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, lo siguiente. El caso de David es apropiado. Deseaba construir el templo del Señor y reunió un suntuoso material para este propósito. David tenía todo el material, toda la fuerza, todo el poder, lo podía hacer. Pero el Señor le dijo a él que no le tocaría hacer la obra. Recaería sobre Salomón, su hijo. La extensa experiencia de David le permitiría aconsejar a Salomón y animarlo, pero le tocaba al hombre más joven construir el templo. Y la sierva del Señor habla muy interesante acerca de delegar. De entender de que aunque tú tengas un gran ministerio en la iglesia, cuando te toca el tiempo de dejar a las nuevas generaciones seguir con el ministerio, debes hacerlo. Pero no es el tema de esta mañana, solamente para que lo lean. Otro tema interesante. Esta pareja que está aquí. Años orando por un hijo. Un hijo que Dios les había prometido. ¿Quiénes son ellos? Abraham y Sara. Habían orado, suplicado, orado y el Señor les había ya prometido un hijo y ellos hicieron toda clase de artimañas y tretas, hicieron de todo, pero el Señor siempre les decía, espera. Y ya sabemos todas las artimañas que hicieron, todo lo que hicieron y habló. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos del 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrán a ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo a su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendientes de las naciones. Ustedes a veces nosotros todos criticamos a Abraham y a Sara.
decimos, oye, pero qué falta de fe. Nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestra vida, exactamente lo mismo. Dios nos ha prometido algo y nosotros nos reímos, no es cierto, eso no es para mí, eso no pasa. Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dice, cada día con Dios. Bueno, Abraham estaba por décadas orando por la promesa. Su fe se mantuvo firme durante los años. Dios cumplió su promesa con el nacimiento de Isaac y la paciencia de Abraham inspiró generaciones. Ahora, ¿a quién llamamos el padre de la fe? ¿Por qué llamamos a Abraham el padre de la fe? Porque tuvo fe e inspiró a muchas naciones. Cada día con Dios nos dice lo siguiente: si acudes a Dios con corazón humilde y creyente para buscar dirección en medio de tu perplejidad, tendrás el privilegio de depositar tu caso en sus manos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas no fallarán. Pide que Dios cumpla su palabra. Otro caso interesante. ¿Quién creen ustedes que este señor que está aquí? José. Porque están las espigas, bueno, un montón de cosas ahí abajo con el sol, las estrellas y la luna. No salió en la foto, pero está arriba. Vamos a ver Génesis 39 del 20 al 23. Génesis 39 del 20 al 23. ¿Cuántos años creen ustedes que José, un hijo de Dios, que era un hijo de casa, podríamos decir un hijo de papi, porque lo consentían bastante? El papá le daba las mejores túnicas, le hizo una túnica especial de reyes. Dice el versículo 20 de Génesis 39. Y tomó su amo, antes de ir ahí, ¿cuántos años creen ustedes que esperó José para ver manifestado el propósito de Dios en su vida? Vamos a ver, Génesis 39, 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde lo puso? Bueno, esto fue después de que él llegó a donde estaba Potifar. Él se mantuvo fiel, no se preocupó, pero el amo después lo metió a la cárcel. Ahora, dicho sea de paso, tampoco es el tema, pero quiero aclarar algo importante y algo que siempre debemos enfatizar cuando leemos esta historia. El asunto de lo que se le acusaba a José era para quitarle la vida, no para meterlo a la cárcel. Eso quiere decir que Potifar, lo único que se sintió orgulloso, se afectó a su orgullo, pero entonces dijo, no lo puedo matar porque yo sé que él no hizo lo que dicen que hizo. Y dice el versículo 21, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía ahí, él lo hacía. Porque José, todo lo que tocaba, prosperaba. Desde que fue llevado a Egipto, pasó por Potifar, y esos 13 años en silencio y espera. Probablemente en 13 años él pensó, ¿será que Dios existe? ¿Será que el Dios de mis padres existe? ¿Será que es cierto lo que dicen acerca de Jehová? ¿Será que me habla? ¿Por qué me vuelven y me meten preso? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué me tratan de esta manera? José estuvo en prisión por años sin esperanza. Su tiempo de espera forjó su carácter y su fe. Dios lo estaba preparando ¿para qué? Para ser el segundo al reino. José sabía eso, no tenía la menor idea, pero José pasó por todo el proceso. Interesante, difícil, no fácil de aceptar. Cuando nosotros pasamos por el proceso de Dios, no es fácil, es difícil de aceptar, es complicado. Pero José, su fe creció más que nunca en el silencio de Dios, en el silencio entre comillas. El libro de la historia de la redención, página 103, dice lo siguiente: el Señor no permitió que José fuera solo a Egipto. José lo sentía en su corazón, pero José no veía a los ángeles. Dice, los ángeles prepararon el camino para la recepción que ahí le iba a dar. Potifar, funcionario de la corte de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Fue una providencia divina. Porque imagínense qué otra cosa le hubiera pasado si no lo hubiera comprado Potifar. Lo compra. Fue una providencia de Dios. Funcionario de la corte de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas y el Altísimo estuvo con José, le dio prosperidad, le ganó la simpatía de su amo de tal manera que éste encomendó al cuidado del joven a todo lo que poseía y dejó todo lo que tenía en manos de José.
con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Y recordemos que era abominación para los egipcios que un hebreo tocara la comida. Por eso es que se habla de que a él le servían la comida, o sea, porque él no podía estar tocando comida de Egipto. Y finalmente quisiera concluir con otra historia. Si ustedes leen el libro tiene más historias, pero sí quisiera concluir con esta historia que para mí es una de las historias más bonitas que tiene la Biblia y es la que habla de nuestra redención. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 42. Y quiero que leamos con detenimiento. La sierva del Señor dice que cada día nosotros debemos enfocarnos y meditar en los últimos momentos de Jesús. Amén. Capítulo 26 del 38 al 42 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, hablando a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, hablando con su Padre Dios, Padre mío, si es posible, ¿cuál era la oración de Jesús? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, nos halló durmiendo a todos nosotros, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío. ¿Cuál fue la segunda oración de Jesús? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces oró Jesús esa oración, la misma oración? 3 veces. Entonces, dice el versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo, ya, descansad. Yo le llamo a esto el no, entre comillas, que salvó al mundo. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús pasó la muerte que yo tenía que pasar. Jesús en el Getsemaní estaba con profunda agonía y en oración. Jesús pidió fortaleza para enfrentar esa cruz y el Padre le dijo, cuando él oró 3 veces, vamos a decirlo entre comillas, di un no entre comillas, porque él estaba viéndome a mí, él estaba viéndote a ti sentado en estos momentos en este lugar, esperando que nosotros aceptemos esa gracia de Cristo Jesús. Dice Historia de la Redención lo siguiente. Con fuertes clamores y llantos Jesús oraba, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El Hijo de Dios oraba con agonía. Grandes gotas de sangre se agolpaban sobre su rostro y caían en tierra. Los ángeles se reunían en ese lugar, testigos de la escena, pero solo a uno se le comisionó para que fuera y fortaleciera al Hijo de Dios en su angustia. No había gozo en el cielo, los ángeles depusieron sus coronas y dejaron sus arpas y contemplaron con profundo interés en silencio a Jesús. El no de Dios nos enseña lo siguiente. A veces el no de Dios es protección. Nos protege de situaciones que nosotros son peligrosas para nosotros y nosotros consideramos buenas, pero no son buenas para nosotros. A veces el no de Dios nos guía hacia su plan, nos dirige hacia la salvación, que es al final y al cabo el trabajo del cielo, salvarnos. El no de Dios a veces se utiliza para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero concluir con esto. Fe y confianza a través del no, entre comillas, de Dios. Tenemos que adorar al Señor a pesar del no, porque para Él nosotros somos sus hijitos. Y Él tiene un propósito especial para nosotros. En momentos de decepción, en momentos de frustración, en momentos de aflicción, adoremos a Dios. Es un acto de fe. La adoración en silencio refuerza nuestra confianza en su amor y en su propósito para nuestras vidas. Confiemos en el Señor.
El silencio de Dios no es un vacío, no es que Dios no está contestando tu oración. Debe confiar en estos momentos, significa creer que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos la respuesta inmediata o la respuesta que nosotros esperamos. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo, que a pesar de nosotros no escuchar respuesta a nuestra oración, podamos decir, como todos estos personajes, como Pablo, bástate mi gracia, como Job, que tu poder, que como Pablo, que tu poder se perfecciona en mi debilidad, como Job, que nos perfeccionas como el oro. Acompáñanos, oh Dios, ayúdanos a llevar esta esperanza a otros y puedan entender que muchas veces estás trabajando arduamente en nuestras vidas sin que nosotros lo sepamos. Dirígenos, oh Dios, acompáñanos al salir. Lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.